El maestro atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor. Se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se arrodilló, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que tenía flujo desde hacía 12 años. Los médicos le habían dado toda clase de tratamientos, pero en lugar de mejorar, empeoraba. Esta mujer oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, le tocó el manto, pensando que con solo tocarlo se curaría inmediatamente. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 21 al 43. La fe es ese don tan valioso que Dios regala a todas las personas, y el arte de transmitir la fe es la gran sabiduría de aprender a vivirla. Notas amables a la palabra de Dios, martes 5 de febrero, año 2019. Dos episodios que nos comenta el Evangelio en el capítulo 5 en la versión de San Marcos. Episodios que tienen que ver con la fe como un don y como una gracia de Dios. Episodios que tienen que ver con la fe, con esa manera de pensar, de vivir y de ser personas de fe. Episodios que van a marcar la inteligencia y la sabiduría de un ser humano para que ese ser humano aprenda a ser una persona de fe. Como si uno se pudiera preguntar qué debo hacer como persona de fe en este caso. Se acerca una persona que se llama Jairo, jefe de la sinagoga, y le pregunta al Salvador del mundo: ¿por qué no me hace el favor de visitar a mi hija que ya está en las últimas? La pregunta es: si soy una persona de fe, ¿qué hago en este momento? Y se acerca una mujer que estaba muy enferma, hacía más de 12 años, no había sido curada, y se le ocurre la posibilidad de tocar el manto del maestro de Nazaret. Y a ella se le ocurre, como persona de fe, en la cabeza de ella, que con solo eso es suficiente porque es una persona de fe. ¿Cómo se comportan las personas de fe y cómo piensan las personas de fe? Las personas que no son de fe son excluidas de la sociedad en ese momento inicial del tiempo en que Jesús de Nazaret estaba presentando el reino de su Padre desde el punto de vista de la fe. Y lo presenta, pero se encuentra la sorpresa que hay personas que desde el mismo ambiente de la fe excluyen a los demás. Muy extraño que una persona de fe piense así. Si una mujer es declarada impura porque sufre de flujos, porque es impura, es una persona no digna en la sociedad, y a ella se le ocurre que las cosas no pueden ser así. Es la primera mujer que dice: no, yo tengo una religión, yo tengo fe, pero esto no puede ser así, yo voy a ir a tocarlo, cueste lo que me cueste. Se fue y lo hizo. Y tocó al maestro de Nazaret y quedó curada. Dos episodios bien interesantes desde el punto de vista de la fe para aprender la importancia de ser verdaderamente una persona de fe. Cuando las personas somos de fe, entonces tenemos reacciones contrarias a los que no cultivan y alimentan su fe. A una persona de fe se le ocurre perdonar, se le ocurre olvidar. A una persona de fe no se le ocurre sentir envidia de los demás. A una persona de fe no se le ocurre hacer el mal a los demás. A una persona de fe siempre se le ocurre practicar la caridad y la misericordia. La persona de fe aprende a ser prudente y muy sabia en su manera de expresar lo que siente y lo que piensa. Jesucristo es un modelo perfectísimo de una persona de fe.
una persona que comenzó a irradiar la mente, el espíritu y el corazón de tanta gente que llegaron a admirarlo tanto al mirar su sabiduría, la fortaleza, la grandeza de Jesús de Nazaret, que hubo algunos que lo siguieron y lo entendieron perfectamente, otros lo atacaron, otros lo criticaron. ¿Cuándo aprenderemos a ser personas de fe? Y ese es un reto para la vida de cada uno de nosotros. Preguntarnos si somos personas de fe. ¿Será que somos personas de fe porque rezamos mucho o tenemos actitudes que tienen que ver con asuntos de fe? ¿O somos personas de fe porque la fe ya pertenece a la personalidad, a la manera de ser, la manera de actuar, la manera de hablar de cada persona? En Jesús de Nazaret está el ejemplo perfecto de una persona de fe. La Biblia cuenta cantidad de personas de fe que se distinguieron por sus actos tan valerosos, llenos de caridad y misericordia y sentido común, porque eran personas de fe. Abraham, una gran persona de fe, obediente a Dios. Moisés, obediente a su Señor, y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Hombres que se fueron declarados justos por su fe. José, un hombre justo, un hombre de fe. María Santísima, una mujer excelente para poder decir, ahí hay un ejemplo de la fe de aquella persona que aprendió a hacer la voluntad de Dios y guardaba sus cosas en el corazón. El Papa Francisco, hablando de la fe, dice el Papa que transmitir la fe es como lo más esencial en una persona de fe. Se trata de dar testimonio a la persona de fe. Se trata de que los demás sientan que usted es una persona de fe que transmite e irradia espiritualidad, que su manera de ser como persona de fe llega fácilmente a los demás y toca a las demás personas. Por eso la fe no son tanto cantidad de libros, son personas, es amor, es caridad, es justicia, es misericordia, es todo un sistema de vida.